En este episodio hablamos de la crisis del agua. En el mundo, 1 de cada 4 personas carece de agua potable, un derecho humano fundamental. Esta crisis está profundamente relacionada con temas como el cambio climático, el derecho a la salud, la seguridad alimentaria, el acceso a la educación e incluso la desigualdad de género. Para hacer frente a los desafíos que plantea esta crisis, existe el Instituto de la UNESCO IHE Delft, el centro de educación e investigación sobre el agua más grande del mundo, y allí trabaja e investiga nuestro invitado de hoy. Quédense para escucharlo. Esto es Sed de Sentido. La lista de problemas en nuestra sociedad es infinita y las formas de ayudar también lo son. Desigualdad de género, emergencia climática, maltrato animal, homofobia, bullying, desinformación, pandemias, xenofobia, explotación infantil, corrupción, violación de derechos humanos, falta de educación, falta de oportunidades, crisis de la salud mental. ¿Quién está haciendo algo? ¿Quién porta esa bandera? ¿Quién da esa lucha? ¿Y qué podemos hacer desde donde estamos y con lo que tenemos para contribuir? Hablemos con gente que tiene sed de sentido. Listo. Bueno, les doy la bienvenida a este episodio de Sed de Sentido. Hoy estoy con un invitado muy especial y estoy muy feliz porque es un ingeniero industrial. Hola a todos. No, yo también estoy feliz aquí de conversar con mi colega. Feliz también de estar acá. Bueno, mencioné lo de la ingeniería industrial porque para quienes de pronto no saben, esa es como la carrera, bueno, mi carrera, la que yo estudié en Colombia, y yo siempre me cuestioné mucho como qué podía hacer con mi carrera que tuviera un poco más de impacto social. Yo definitivamente como que no pude seguir por ese camino, no conecté y bueno, ahora estoy como en otro, pero pero tú sí lo lograste. Siento que tú sí encontraste un camino, claro, especializándote y estudiando mucho más, pero encontraste un camino para desde la ingeniería tener como un impacto social en el desarrollo sostenible, etcétera. Y eso yo lo admiro muchísimo porque estuve ahí en esos momentos en los que el énfasis de la carrera siempre era como crea tu empresa, haz que sea Corporativo. productiva, Mm. genera más riqueza, lo cual no está mal, pero pues como que me gusta mucho encontrar personas que vieron una alternativa y que están haciendo algo como diferente. Bueno, ahora sí les presento formalmente a Daniel. Él es entonces ingeniero industrial y ambiental, tiene una maestría en gestión del agua y actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Delft en Países Bajos, también en gestión del agua. Entonces, claramente hoy vamos a hablar de gestión del agua, de la crisis del agua. Y yo quiero empezar preguntándote, Dani, ¿cómo fue que empezaste a involucrarte con este tema? Porque la última vez que nos vimos eras un estudiante de ingeniería industrial. ¿Qué pasó de ahí a acá? Ajá. No, y de hecho yo también me identifico contigo con esa, bueno, sed de sentido. De alguna manera hacer un aporte a el bienestar de las comunidades humanas, pero aún así siguió siendo una formación bastante técnica. Digamos que poco a poco me fui como conectando con el tema del agua, primero desde la perspectiva técnica y después me fui dando cuenta que, bueno, el agua no solo es, digamos, una planta de tratamiento o un diseño o una optimización de un tanque, sino que se ubica en un, digamos, en un sistema socioambiental y que las variables sociales son muy, muy importantes. Así fue como terminé aquí en Países Bajos estudiando gestión y gobernanza del agua. Es que un revolcón mental sin dejar de lado atrás mi mentalidad de ingeniero, ¿no? Que la valora mucho porque es como una mentalidad orientada a la acción. Digamos que me siento a veces como un bicho raro, que es como que navego un poquito en la parte social, pero también estoy muy arraigado en la parte técnica. Entonces, entre comillas, el mundo busca personas interdisciplinarias, pero en la práctica a veces uno se puede sentir fuera de lugar porque muchas cosas siguen operando en silos. Sí, eso es, digamos, un poco de mí y cómo llegué a este tema. Ahora sí, entrando un poco en materia, sé que esta es una crisis compleja y difícil de definir, pero bajo tu perspectiva, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué consiste la crisis del agua? Digamos que muchos de nosotros no la evidenciamos porque vivimos en grandes ciudades y, digamos, abrimos simplemente la llave y fluye el agua, ¿sí? Básicamente una posición privilegiada. El hecho de tener agua en casa
para bañarnos, para cubrir nuestras necesidades básicas. Es un privilegio que muchas personas no tienen. Tienen que desplazarse fuera de sus casas, cargar el agua, digamos, a altas temperaturas y todo esto nosotros lo damos por sentado. Más o menos 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable básica. Entonces aquí no estamos ni siquiera contemplando aspectos de calidad ni nada, o sea, lo más básico de una fuente que sea potencialmente confiable. Y la crisis de saneamiento es peor aún. Y cómo manejamos nuestros desechos, básicamente. Esa crisis es aún peor, ¿no? Y es un reto con el que vivimos hoy y yo diría que es una crisis social muy, muy fuerte, especialmente acentuada en el continente de África, África subsahariana y en Asia, en la parte del sudeste asiático. Desde la perspectiva ambiental, digamos, más relacionado con el tema de hidroclimatología, digamos, cómo se relaciona el agua con el clima. El mayor problema que enfrentamos ahora es el cambio climático. Muchas veces la gente piensa en el cambio climático como simplemente está subiendo la temperatura, pero digamos, al subir la temperatura promedio de la Tierra, significa que hay más energía en la Tierra y esa energía, digamos que exacerba el ciclo del agua. Es decir, es un Sí. ciclo más energético. Entonces por eso vemos más inundaciones, más sequías, ¿sí? Como que más extremos. Entonces los sitios que ya de por sí son secos van a ser más secos. Los sitios que sufren de inundaciones van a sufrir más inundaciones. Y eso lo estamos viendo a ritmos acelerados en muchas partes del mundo. Y digamos desde una perspectiva de calidad, yo creo que hay una crisis bastante fuerte también. En muchas partes del mundo, la inversión en lo que es tratamiento de las aguas residuales, digamos domésticas, de lo que sale de nuestras casas, los desechos que salen de nuestra casa, de la parte industrial, es inexistente o precario. Entonces, ¿qué pasa? Esas aguas terminan en los ríos de nuevo. La gente de aguas abajo, digamos, de una gran ciudad, digamos Bogotá, tenemos el río Bogotá, que es de los ríos más contaminados del mundo, llega al río Magdalena, que es un río más grande. Las poblaciones de aguas abajo entonces empiezan a recibir toda esa contaminación. Eso es una crisis que es global. La entidad que maneja los datos oficiales, eh, digamos, en temas de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Agua, es UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Y si tú miras esos datos, Colombia la verdad no está mal. Digamos, tenemos una cobertura de agua potable bastante alta, arriba del 90%, y una cobertura de saneamiento, digamos, relativamente más baja, pero igual alta si tú la comparas con países de, por ejemplo, África subsahariana o el sudeste asiático. ¿Cuál es el problema? Cuando uno ve cómo es el problema y el acceso a agua en las partes rurales o en las ciudades más pequeñas, ya uno empieza a ver mucha desigualdad en el acceso, en los riesgos que corren las poblaciones rurales al consumir agua de fuentes no confiables. Y también vemos una desigualdad enorme, por ejemplo, en zonas del país que históricamente han sido básicamente olvidadas por el Estado, como el Chocó, Ujú. en el cual la cobertura está entre un 30 y un 40%. Si comparas ese 30% con el 90% promedio de acceso a servicios básicos en Colombia, la brecha es absurda. Entonces, en promedio estamos bien, pero si partimos y si hacemos un zoom a otras partes del país, hay muchas zonas en las cuales el servicio sigue siendo muy precario o inexistente. Es un poco el mismo problema de siempre, ¿no? De desigualdad. Cómo nos va a veces muy bien en estos rankings de países y en estas medidas completamente agregadas que no tienen en cuenta la desigualdad, pues que es un problema que está presente en todos los aspectos en nuestro país. Sí, muy agregado. Y bueno, y Mm. en la parte de Colombia, yo creo que si la gente mira el mundo Colombia en temas de agua, piensa que estamos bastante bien, porque tenemos mucha riqueza hídrica, digamos, por la parte del mundo en la que estamos. En un Ujú. país tropical, pero también con los Andes, tenemos también los páramos, pero más o menos el 90% de las aguas residuales en Colombia llegan de nuevo a los ríos sin tratamiento alguno. Eso simplemente pues es inaudito y a largo plazo pues vamos a tener que pagar ese precio. De hecho ya lo pagamos en Bogotá, pues tenemos el río Bogotá, que es un río muerto. Eso es un problema muy grave a nivel país.
Creo que escuchándote solo puedo pensar en qué fue lo que nos trajo hasta acá. ¿Cuándo empezó esta crisis? Yo diría que la crisis del agua está en cantidad, digamos, saliéndonos de la parte social, socioeconómica, en cantidad está más relacionada con el tema de la alimentación. ¿Y por qué? Cuando uno abre el espectro a los usos del agua globales, el mayor consumidor de lejos de agua fresca en el mundo es el sector agrícola. Cifras conservadoras dicen más o menos 70% del agua que se utiliza en el mundo va para la parte agrícola, pero hay otros estimados que llegan hasta el 92%. Entonces, sí, la parte agrícola, En esa parte agrícola está también la parte ganadera. sí, la parte agropecuaria también. Ok. En este mundo, pues ya somos 8 billones de personas. Entonces, el problema es alimentar a tantas personas. Somos muchos, tenemos patrones de consumo poco sostenibles. Eso todo aporta, cuando en un sistema se saca más de lo que entra, básicamente ese sistema se decrece y va a tocar fondo. Y eso está pasando y ha pasado. Y muchas veces está ligado al tema agrícola, porque es un consumidor enorme de agua. Cuando tú te comes una manzana, no quedas en cuenta de toda el agua que consumió, se necesitó la evapotranspiración de la planta para producir esa manzana. Y cuando te comes un bistec, pues claro, a esa vaca la alimentaron con maíz o con lo que sea, que también Necesito necesitó agua. mucha agua y aparte la vaca consume agua y al fin y al cabo es como 10 veces la cantidad de agua que se necesita para, por ejemplo, comer carne. Hay un concepto que se llama la huella, así como existe la huella de carbono, que es como, bueno, no sé, como depende de nuestro estilo de vida, como que tenemos unas ciertas emisiones asociadas a nuestro consumo. También existe huella hídrica Ok. y esa huella hídrica obviamente también está ligada a la ropa, a muchas cosas que, digamos, estamos acostumbrados en nuestra sociedad contemporánea. Pero esa huella hídrica, más que todo, está relacionada es al consumo de comida, ¿sí? Ok. O sea, inclusive si uno se toma una cerveza, uno dice, ok, no, es agua, y sí, Un un vaso de vaso de agua. agua, pero no, no es cierto. No. La verdad es que te estás tomando 40 litros de agua detrás que se necesitaron para el proceso, ¿sí? En las conversaciones diarias, si la gente tiene una idea de lo que es huella de carbono, huella hídrica también existe y creo que es importante también. Sí, claro. Mm. Jamás la había escuchado. Si quieren ver, es simplemente waterfootprint.org y ahí hay, digamos, información, como una especie de calculadoras de huella hídrica, o si de verdad necesitas una metodología más robusta para hacer una medición de huella hídrica en un proceso en una compañía. Cosas de ese estilo están y ellos están muy comprometidos, entonces digamos que no se quieren pues enriquecer por ser consultores de huella hídrica, sino de hecho muchas de esas herramientas están abiertas al público. Buenísimo, también porque siento que en este problema como que nos faltan herramientas para ser un poquito más conscientes de lo que implica que yo coma tal cosa, que yo tome una ducha de tanto tiempo, como que sería súper interesante tener un poquito más en mente esos indicadores. Totalmente. Cuando terminemos voy a calcular, voy a entrar a calcular Huella mi huella hídrica, hídrica. Una cosa más de qué print.org. preocuparse. Sí, sí, sí. Tenemos una imagen muy clara de la escasez de agua con, no sé, personas en un lugar donde hace mucho calor, muy desértico, llevando agua a baldados, pero creo que hacerle frente a la escasez de agua en una comunidad, en una población, debe tener consecuencias mucho más complejas que eso y quisiera que nos cuentes de pronto un poco al respecto. Sí, claro. Diariamente, el requerimiento mínimo de una persona para sobrevivir sus necesidades básicas son 35 litros por día. Esos 35 litros cubren preparación de alimentos, el consumo de agua, digamos directamente, higiene básica, Higiene. básicamente. 35 litros, la verdad, es muy, muy poco. Es lo básico. Una ciudad, digamos, en promedio, ciudades que consuman poca agua consumen 100 litros por habitante por día. Es más o menos lo que se consume aquí en Países Bajos. Curiosamente, en Bogotá también se consume alrededor de 100, no, 90, 100 litros de agua por día. Pero hay otras ciudades del mundo donde consumen mucho más. En Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, más o menos la cifra está como por 400 litros de agua por día, por persona. Entonces, sí, esos patrones cambian mucho.
lo que se está viendo en el mundo, los patrones de migración relacionados con el agua. Digamos, el cambio climático, lo que te decía, exacerba la estacionalidad, ¿no? Veranos más calientes, tiempos de lluvia mucho más intensos, sí, entonces como que el ciclo hidrológico se exacerba. Y eso hace que muchas personas en la práctica, como sin agua no se puede vivir, pues tienen que migrar. Entonces ya estamos viendo migraciones relacionadas al cambio climático a través del factor crítico agua. Me desplazo porque literalmente no tengo esos 35 litros o menos para vivir. Eso es un tema, digamos, polémico ahorita en la literatura académica, pero es posible también que esté relacionado con, digamos, exacerbar conflictos. Digamos, no se puede decir que haya una causalidad directa entre la escasez de agua y los conflictos, pero muchos investigadores dicen que hace parte de un montón de condiciones sociales, socioecológicas, que llevan a que se desarrollen conflictos. Entonces, eso también se está viendo ahora. Ok. Empieza, digamos, como empezando en comunidades, ya digamos que la situación se vuelve crítica, ¿no? Bueno, la competencia por un recurso escaso, que es vital, pero a nivel país también es un tema, el nombre es bien curioso y chévere en la literatura académica, hidropolítica, Ok, conflictos hidropolíticos, hidropolíticos. porque, porque sí, el agua no respeta fronteras, los ríos cruzan fronteras políticas, pero lo que tú hagas aguas arriba, si haces una presa, si contaminas, si te consumes toda el agua para tus cultivos, aguas abajo, eso se ve. Y eso es causa de conflictos existentes y potenciales conflictos. Digamos, el caso típico es el tema de el río Nilo. Históricamente el río Nilo uno lo asocia con Egipto, ¿no? Porque Egipto es el país que se ha beneficiado más del río Nilo. Entonces, lo que hablábamos ahorita. Obviamente al lado del Nilo pues está todo verde, ¿no? Y digamos, la parte en la que está hace que se fertilice la zona que está a los alrededores, es tierra muy fértil Ujú. por los sedimentos que lleva, Ok. pero también usan el agua literalmente para crecer cultivos. Entonces, la verdad es que Egipto es una potencia agrícola del norte de África porque explota el Nilo, pero ¿qué pasa? Aguas arriba, el Nilo cruza varios países, la cuenca azul del Nilo nace en Etiopía. Etiopía es un país, digamos, mucho más pobre que Egipto, con muchos más retos sociales, y dijeron, bueno, construyamos una presa, digamos que sea grande, ya la hicieron, ya la construyeron, pero Ujú. hay un conflicto entre los países en decir, bueno, que usted llene esa presa me afecta aguas abajo, porque entonces, ¿cómo voy a hacer las actividades que necesito hacer? Y especialmente en la parte de llenado. Estamos hablando de presa absolutamente gigante y ni el caudal del Nilo lo llena en poco tiempo. Entonces, depende de la tasa de llenado y cuánto acumulen, que necesitas acumular para después hacer el potencial, para después generar energía eléctrica. Necesitas llenar esa gran bañera, esa gran presa, pero eso tarda del orden de años. Entonces, si la quieres llenar rápido, significa que aguas abajo no hay nada, no queda agua para nada. Entonces, Eh, estos temas que parecen técnicos se vuelven temas políticos porque al final hay que tomar decisiones. Bueno, ¿cuánto voy a dejar para los que quedan abajo? Entonces, sí, se ven a todas las escalas, se ven a escala local, muy local, familias, comunidades, hasta escala internacional. Bueno, yo quiero que nos hables un poco de este concepto que me explicaste antes de grabar, de la relación entre agua, energía y alimentos, porque creo que se relaciona un poco con lo que estabas contándonos justo ahora. Sí, bueno, digamos el ejemplo del Nilo me sirve, porque, digamos, esta gente en Etiopía quiere hacer es una gran hidroeléctrica. Básicamente se usa el agua para generar Energía. energía. Entonces, primero hay una conexión con el sector energético, pero aguas abajo, lo que generes de energía o el tiempo que tardes para llenar la presa va a afectar la cantidad de agua que tienes para los cultivos, ¿sí? Entonces, al ser el agua, la agricultura y el sector energético vitales para la sociedad, es importante pensarlo integralmente y no como sistemas aislados, porque efectivamente, si tú analizas diferentes casos, diferentes escalas, de la escala hogar hasta la escala internacional, vas a ver que esas interdependencias existen. Para generar energía, entonces, se necesita agua. Bueno, en el caso de las hidroeléctricas, por ejemplo, ese es un ejemplo de relación entre agua y energía. Ujú.
y para el saneamiento del agua se necesita energía. Exacto, sí. Digamos, cómo operas una planta de tratamiento. Digamos que son sistemas bastante tecnificados que requieren mucha energía. Ujú. Entonces, desde el tema más básico, oiga, sí, es que inclusive para purificar agua necesito energía. Ah, bueno, la Vale, relación sí. entre agua y agricultura pues es más que clara, ¿no? Listo, necesito agua para regar. Pues sí, en Colombia, por ejemplo, uno piensa en agua, piensa en ríos y lo piensa como algo abundante, pero en muchos lados la gente recurre a acuíferos. Entonces, los acuíferos, ¿qué son? Es agua que está en el suelo y que sirve, digamos, como una especie de soporte cuando no hay suficiente agua superficial. Entonces, ponte a pensar, por ejemplo, ¿cómo sacas agua de un acuífero? Eso se hace con una bomba, pero la bomba, ¿cómo funciona? Funciona con energía. Pues, si tú empiezas a ver ejemplo por ejemplo, vas a ver, ok, estos sistemas están interrelacionados. De verdad nos debemos sentar juntos. Muchas veces a nivel país, inclusive uno piensa Ministerio de Agua, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, bla, bla, como que todo está en silos, en compartimientos, y esos mismos compartimentos no se hablan a nivel país. ¿Cómo esperamos que hablemos internacionalmente de esto si a nivel país no se habla? Hace unas semanas tuvo lugar la Conferencia Mundial del Agua de Naciones Unidas, por segunda vez en la historia y después de casi 50 años de la anterior. Estas conferencias son de alto nivel, ¿no? O sea, son alto nivel, me refiero a político. No son conferencias académicas, son conferencias básicamente Políticas. políticas, pero en las cuales la comunidad científica está teniendo más participación. De esta conferencia me sorprendió mucho de que inclusive el director de Naciones Unidas, el secretario general, perdón, en su discurso de cierre dijo, esencial tener en cuenta el tema de agua, energía, de alimentos y el nexo que existe entre ellos. Si esta persona ya está hablando de eso, yo digo, bueno, al menos están viendo un mensaje. Si de ahí a que eso se traduzca en políticas hay un largo trecho, pero ya está en la agenda política. El caso de Países Bajos es un buen ejemplo en el que ya llevan pensando mucho tiempo en esas cosas. Dinamarca, de pronto, los países nórdicos, diría, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en muchos países acá la mentalidad ha sido, ok, esto es un recurso potencial. Del mismo proceso de la planta de tratamiento de aguas residuales genera calor. Ese calor es energía, se puede aprovechar para otros usos. Ese proceso Ah, genera biogás. Entonces, ese biogás no lo vamos a emitir, como el biogás es metano, es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. No vamos a emitir ese metano, vamos a aprovecharlo, recuperarlo y vamos a usarlo para generar energía, por ejemplo. El tema aquí en Países Bajos de la eficiencia agrícola del uso del agua es impresionante. Es un país del tamaño del Chocó, pero es el segundo productor agrícola más grande del mundo después de Estados Unidos, porque se han dedicado a la eficiencia, no tener pérdidas, el tema de irrigación por goteo, y de invertirle mucho en la investigación y conectar la investigación con la industria y con las políticas públicas. Es muy interesante porque entonces, digamos que el mundo académico en el que tú estás, que se concentra en estos temas de gestión y gobernanza del agua, se están enfocando en la interconexión entre agua, energía y alimentos. Digamos que no están estudiando de manera aislada el tema del agua, sino que en lo que están enfocados es en esa interdependencia. Ese es el tema en el que nos estamos moviendo. Lo estamos haciendo como desde diferentes perspectivas, no solo lo técnico, sino un componente muy fuerte de gobernanza, de participación local, porque la verdad sí estoy convencido de que este tipo de soluciones no son prescriptivas, no es como, ay, el grupo de expertos va y les dice que tienen que ser, señores, sí. O sea, la verdad es que las soluciones se tienen que construir en conjunto con las partes interesadas, que son los que ujú. los van a llevar a cabo, que son los que conocen de antemano el problema, y uno como académico puede ser el facilitador de ese proceso. Ha habido muchos proyectos fracasados, principalmente en la parte de saneamiento, porque muchos investigadores del norte global llegan con soluciones tecnológicas de punta y les dicen, señores, este es el inodoro que tenemos, pero ese inodoro, digamos, va en contra de su cultura. O requiere Ujú, mantenimiento o un modo de uso, o exacto. tiene que renovarse, tiene que evolucionar. Sí,
hay mucho dinero, digamos, que se ha perdido por eso. Un ejemplo chévere en Colombia, de hecho, con Ingenieros Sin Fronteras, hasta donde sé, exitoso. En Colombia, nuestra geografía hace que sea difícil tener sistemas centralizados de tratamiento, así como en las ciudades, en las partes rurales. Pensar en sistemas descentralizados es, bueno, pensar en cada casa, digamos, puede hacer su tratamiento de alguna manera o en comunidades más pequeñas. En muchas comunidades rurales hervían el agua, la almacenaban, pero en la parte del almacenamiento se volvía a contaminar. Eso Ah, era un problema grave. Entonces este proyecto era de filtros de arena y hasta donde sé UNICEF lo sigue promoviendo bastante en la parte rural. Son filtros que son económicos y lo que es esencial es la parte del mantenimiento. Las comunidades tienen que ser involucradas, tienen que aprender cómo hacerlo y tienen que confiar también en que de esa arenita, de algún modo, si el agua va a salir más confiable que si la hiervo. Esta herramienta le voy a confiar mi vida, ¿sí? Le voy a confiar algo tan importante como tomar agua. Creo que, bueno, no sé, por ejemplo, en Bogotá nos dicen el agua es potable, pueden tomar agua del grifo, no hay ningún problema, y aún así, por seguridad, tenemos filtros en la casa o hervimos el agua, como que no hay 100% confianza. No me imagino lo desafiante que es este tema en una comunidad que de verdad ha sufrido la escasez del agua, la ausencia de agua potable. Es muy interesante porque no importa que la solución esté ahí, si no se trabaja en ese aspecto que es mucho más de comportamiento, más psicológico, más social, la comunidad puede seguir sin tener verdadero acceso al agua, por más de que ya se tenga la solución técnicamente factible. Sí, no, la parte de comportamiento es crítica también en la parte del agua. Digamos, si uno quiere influenciar cierto comportamiento como ahorro, no puede venir con soluciones técnicas, sino literalmente tiene que cooperar con sociólogos, cooperar con psicólogos, cooperar con gente que entienda cómo piensan las personas para hacer algo relevante. siento que nuestro modo de vida o nuestra cultura actual está muy arraigado a un uso irresponsable del agua. Hay todo un sistema de pensamientos, toda una cultura muy problemática. Es lo que decíamos ahora, el agua se siente como si fuese infinita, porque tiene, bueno, las personas que somos, que tenemos como ese privilegio, tenemos acceso a ella 24/7, tenemos mínimo 5 o 6 grifos en nuestra casa, la cocina, el baño, la ducha, todo el tiempo está disponible. Y yo creo que aquí también aplica que si no se corrige eso, pues de nada va a servir que sigamos encontrando formas de sanear el agua o nuevas fuentes de agua o nuevas tecnologías si seguimos como consumiéndola así y teniendo esta relación con ella. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es bien interesante el concepto de huella hídrica que estábamos hablando. Te abre la mente a decir, oiga, no, es que no es solo el agua que uso para hacer la sopa. O no es que me demore 10 o 20 minutos bañándome. Cuando uno piensa en su impacto como consumidor, no se le abre un nuevo espectro y decir, oiga, sí. Un mensaje, digamos, muy práctico es, no sé, pensar en su huella hídrica más allá de, bueno, uno puede ahorrar agua en casa y está bien. De hecho, dato curioso, lo que más consume agua en una casa es un inodoro ineficiente. Un inodoro ineficiente consume muchísima agua, básicamente la mitad del agua más o menos que consumes en tu hogar. De hecho, cambiar el inodoro por un inodoro eficiente es una opción económicamente viable porque recuperas la inversión de lo que pagas en agua, Agua. que te ahorras. Bueno, eso por un lado. Yo diría Ese que me es, pareció bien interesante. sí, Porque uno siempre escucha como toma duchas de 5 minutos. Y sí, pero este el inodoro es muy fácil. No, no requiere ningún sacrificio de tu parte. Solo es que vayas y te encargues de arreglarlo y ya está. exacto, sí, sí, sí. Pues porque los viejos, o sea, la descarga es como 20 litros de agua por día, 20 litros de agua por flush. Y lo que te decía, lo que necesita un requerimiento básico humano es de 35 litros de agua por día. Esto me recuerda a un amigo que está construyendo una cabaña súper ecológica y va a poner baños secos para los que estén interesados en construir aún más. Hay sistemas bueno, para que tu sanitario sea en seco. La verdad no sé muy bien cómo funciona, pero los hay para que descargue sin agua. Tienes que tener un montón de cosas. Obviamente no lo puedes hacer en un edificio en Bogotá, pero en una casa de campo, en este tipo de lugares, creo que hay otras alternativas. Ujú. Sí, sí, sí. Pensar también como consumidores.
especialmente de carne, que bueno, personalmente a mí me encanta, pero desde una perspectiva de sostenibilidad, creo que es muy importante hacer un paso a dietas que estén más compuestas por vegetales. Para tener una manzana puede tener, digamos, no sé, unos 100 litros de agua detrás de ella para que creciera. Estamos hablando del orden de los miles de litros por un pedazo de carne. Como consumidores también tenemos el poder de decir, ok, ¿qué proteínas animales de pronto nos tienen una huella hídrica menor? Por ejemplo, el Ujú. pescado tiene una huella hídrica mucho menor, el pollo mucho menos que la res. Cosas de ese estilo, en un sentido muy, muy práctico, como que todos tenemos una responsabilidad y una oportunidad de hacer un aporte ahí. Bueno, Dani, yo quiero cerrar preguntándote qué se siente estar dedicado a este tema, trabajar por este tema todos los días. Yo me siento muy feliz porque, digamos, es el tema en el que quería trabajar y es el tema que me apasionaba. He conocido a muchas personas como que comparten esa pasión. Me la paso mucho con gente muy idealista, pero que también le pone su aporte y eso pues me inspira bastante. El agua es un tema tan grande que lo puedes ver desde tantas perspectivas que no conoces dos personas que tengan la misma experiencia. Entonces, eso también es súper enriquecedor, como conocer, bueno, desde qué perspectivas estás trabajando, qué estás haciendo. Y bueno, sí, me hace feliz tratar de hacer un aporte, así sea desde lo académico, poco a poco a través de influenciar políticas públicas, sí, hacia un mejor futuro, un futuro más equitativo, que sea sostenible de una manera integral. Súper inspirada. Gracias. Bueno, Dani, gracias por venir a compartirnos tu perspectiva. Por darnos algunos elementos para entender un poco mejor qué es lo que sucede y qué podemos hacer. Gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de este episodio y nos vemos en el próximo.